En esta ocasión revisaremos el concepto de diversidad funcional y en específico diversidad funcional de selvas medianas perennifolias, que es el tipo de ecosistema que se desarrolla en el norte y centro de la península de Yucatán. Al hablar de diversidad funcional es necesario contraponer este concepto con el de diversidad clásica, ya que este último refiere por lo general únicamente al número de especies de una comunidad, paisaje o región. El concepto de diversidad funcional es un poquito más complejo, pues reconoce la variedad de funciones o roles que las especies y los individuos de cada especie desempeñan o juegan en el ecosistema. No obstante, es también necesario señalar que estos dos conceptos no se contraponen, sino más bien se complementan. Hablando de diversidad funcional, es importante resaltar otro concepto, el cual es rasgo funcional. El rasgo funcional viene siendo cualquier característica morfológica, fisiológica o fenológica heredable y que puede ser medible y que es independiente de los efectos que el ambiente o cualquier otro nivel de organización pueda tener en la especie. Es decir, son características intrínsecas de las especies que también inciden o tienen algún efecto en la función del ecosistema, sobre todo. Generalmente el rasgo funcional se asocia a una, o más bien la variedad de rasgos funcionales se asocian con una mayor diversidad funcional, que es lo que podemos ver en la gráfica. También otro concepto fundamental es el espectro funcional, que viene siendo el patrón de correlación entre rasgos que tienen una determinada función. Hablando de un ecosistema, estos espectros son rasgos clave, por así decirlo, que pueden ser englobados en lo que viene siendo un espectro. Hay, por ejemplo, la mayoría de la literatura define 5 rasgos fundamentales, que pueden ser los de las hojas, que en este caso puede ser el área foliar específica, la longevidad foliar, pueden ser rasgos de la madera, como la densidad, que influyen en el transporte de agua y nutrientes, también en el soporte de los individuos, resistencia a la sequía y daño a enemigos naturales. Es decir, entre más leñoso puede ser el tallo de una especie, más difícil es menos suculento es para las especies herbívoras alimentarse de esta. Otro rasgo son los radiculares. En este caso tienen que ver mucho con el transporte y almacenamiento de sustancias o de nutrientes. También están los rasgos regenerativos, que tienen que ver con la reproducción, ya sea asexual o sexual, en el cual se incluiría la masa y la producción de semillas, así como lo cual determina el potencial de dispersión. Y otro rasgo es la forma de crecimiento y la altura máxima que pueden alcanzar. Todos estos son espectros funcionales o grupos de rasgos funcionales que se pueden identificar en las especies. Esto nos lleva a otro concepto, que es el grupo funcional, que son organismos que comparten respuestas ante factores ambientales y tienen que ver o dan mucha señal de la dinámica y la respuesta de la vegetación en diferentes factores ambientales. Y esto es sumamente útil, ya que otorga una eficiencia para evaluar el probable impacto de los cambios ambientales que puedan ocurrir en el ecosistema. Teniendo en cuenta un caso de estudio, tenemos que en Calakmul, Campeche, fueron identificados los rasgos funcionales o en un ecosistema de selva mediana. Se utilizó para esto rasgos primordiales como la altura máxima, la fenología foliar, la densidad de la madera, el agente dispersor. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fueron un agrupamiento de especies. Más bien se obtuvieron 7 grupos de especies, son 6 grupos de especies. Estos grupos tienen relación
funcional más parecida quiere decir cada una de las especies que integran el grupo tienen una función muy parecida, juegan un papel, podríamos decir, semejante en la función del ecosistema. Y ahí, pues, aquí resaltan especies muy, algunas curiosidades. Por ejemplo, tenemos en el mismo grupo, tenemos a Metopium brunei, que es una especie comúnmente conocida como chichén. Es de las más abundantes en la selva mediana en la península de Yucatán. Y tenemos en ese mismo grupo, con las mismas funciones, Astronium graveolens, que es una especie no tan común, no tan dispersa, por lo menos en el norte de la península de Yucatán, y que además está listada en la norma 059 de especies protegidas. Es curioso, dado que la abundancia de estas dos especies en la selva mediana es totalmente diferente. Y así, pues, si pudiéramos analizar cada uno de estos grupos, encontraríamos que aunque son especies aunque la abundancia puede ser muy diferente, habrán especies que juegan el mismo papel, el mismo rol. ¿Esto en qué sirve? Pues simplemente el paso siguiente a este tipo de investigaciones sería que una vez que se tiene el pool regional de rasgos funcionales y se detecta un cambio en el ambiente, se pueden generar o diferenciar los rasgos de respuesta, los rasgos de efectos, y asociar estos cambios a los procesos ecosistémicos como ciclo del carbón, ciclo de nutrientes, recirculación de nutrientes en general y demás servicios ecosistémicos. Este sería un paso importante, así se podría tener una clara relación entre lo que vienen siendo los procesos y la composición de especies funcional, o sea, el rol que juega cada especie en la composición del. Bueno, por último presento las referencias y eso sería todo.